Hola, ¿qué tal amigos? Me da muchísimo gusto esta mañana fresca. Al parecer va a llover, pero estamos muy contentos de recibir aquí en el estudio al licenciado Gustavo Buenrostro de la Asociación Civil Por Querétaro Todo. Así es. ¿Lo dije al revés ya? No, por Querétaro Todo. Ah, perfecto. O todo Así por es. Querétaro, que es lo mismo. Sí, es un lema, Claro. es una expresión que tiene un gran fondo para nosotros, un gran sentido, pues simboliza ese ímpetu, esas ganas, esa decisión y convicción de hacer lo necesario para que Querétaro siga avanzando como una sociedad organizada, como un lugar para que las familias vivan mejor. Y bueno, pues ahí va Querétaro con sus tumbos hacia adelante y de repente como que se detiene, pero por Querétaro Todo. Ahí va conformándose un Querétaro que es lo que resulta del pasar de los años, una evolución en la sociedad, en la política, ¿por qué no? En la misma cultura también, ya somos cada vez más, además más queretanos, todos bienvenidos. Resulta muy interesante, un análisis, pues puede ser a profundidad o muy concreto, ¿por qué no? Incluso algunos pincelazos de los recién comicios que acabamos de celebrar. ¿Qué opinión le merece los comicios, los resultados incluso? Y también, ¿por qué no hablar del comportamiento de la sociedad, que ahora fuimos más ciudadanos a votar? Sí, el resultado es digno de un profundo análisis. A nosotros como organización ciudadana no nos deja satisfechos lo que tenemos como resultado, pues hay temas que lastiman el desarrollo social, el desarrollo democrático de Querétaro. Por ejemplo, prácticamente 1 de cada 2 queretanos no votó. Ese es un dato inicial. 1 de cada 2 no vota. Otro dato muy interesante es que quien gana con el 22% de los votos que pudieron haberse hecho realidad en la elección. Más de 1.700.000 queretanos podían haber votado, la mitad no vota, y del 100% el que gana tiene el 22%. Es decir, la mayoría de los queretanos que pudieron votar no votaron por el que ganó. Este es un dato muy interesante, porque efectivamente en nuestro sistema democrático gana el que tiene más votos. Y la forma en la que se celebra el triunfo pareciera como si fuera un triunfo apabullante, un triunfo absoluto. Y cuando identificamos con cuántos electores ganas, te debe de preocupar que tu propuesta no convenció a muchos para que fueran a las urnas, y que a eso súmale los que no votaron por ti, que fueron el 48% de los votos válidos, y te vas a dar cuenta, el 46%, y te vas a dar cuenta que la mayoría de los queretanos no votaron por ti. Este dato es importante y lo debe de tomar en cuenta el que gana, porque los encabezados de algunos medios de comunicación dicen: arrasó el PAN. Bueno, ¿cómo no va a arrasar si pareciera que vimos una pelea de box de un peso completo con un peso mosca? Claro que ganó el peso completo porque le dio 2 golpes y lo tiró a la lona. Eso fue lo que sucedió en Querétaro. Recuerdo a Mario Delgado el domingo 6 de junio reconociendo el triunfo de Morena en varios estados de la República. Sí. Y no mencionaba a Querétaro, no decía, no. Y Querétaro también, nada. No. Y curiosamente el primer candidato, la primera elección que es reconocida por los medios de comunicación en el país, fue la de Querétaro. Le llamaron a Mauricio Curi para felicitarlo. Los medios de comunicación ya lo reconocían. Fue el primero en el país. ¿Por qué? Porque era evidente
que había ganado por la distancia que había entre él y el segundo lugar. Sí. Más de 30 puntos porcentuales. Había discusión en algunos estados que si 3 puntos, que si 4 puntos, que si menos cerrados, de 2 puntos. ¿no? Y aquí, bueno, es preocupante. Oye, ¿qué pasó? ¿Que no hubo campaña? ¿O qué sucedió? ¿No? Y es digno de un análisis profundo, porque si no entendemos que el que gana debe reconocer la forma en la que ganó. En el análisis que estábamos haciendo, afirmamos que hace más de 50 años, cuando gobernaba el PRI de manera absoluta, partido único prácticamente en el país, pues se daban esos números. Ganó el PRI con más del 65% de los votos. Ganó el PRI con más de... y entonces los datos no nos sorprendían. Pero en el México de hoy, los datos que resultan en Querétaro llaman la atención. Los 15 distritos locales los gana el PAN. Sí. Algo no visto hace más de 50 años. Los 5 distritos federales los gana el PAN. Vaya, qué triunfo tan aplastante. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no hubo más partidos que presentaran propuestas? Y no me refiero eran 11 partidos, no me refiero únicamente a Morena, sino me refiero a los demás, a todos. De 11 partidos, que es otro de los datos a analizar, 7 pierden su registro. Es decir, la ley establece un mínimo porcentual que un partido debe obtener para mantener su permiso, su registro, para tener personalidad jurídica. Y dice la ley, si no logran este porcentaje, quedan fuera. Ese porcentaje es el mínimo. Sí. Bueno, 7 partidos no lograron mantener su registro en Querétaro, de 11. Es preocupante. Entonces, si sumas los datos, esto sucedió y esto sucedió, dices, oye, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede en Querétaro? ¿Qué está sucediendo en Querétaro? Nosotros, la asociación que tengo el honor de presidir, en una conferencia de prensa afirmábamos, no existe oposición política en Querétaro, no hay. No lo decimos nosotros, lo dicen los resultados. El que gana no ganó en una contienda, sino aplastó a los adversarios. Pena, vergüenza les debería dar a algunos de ellos, que recuerdas en los debates se salían y decían que no estaban de acuerdo, algunos candidatos o candidatas de paleros, ¿sí? Atacando a la candidata de Morena, haciéndole el trabajo político al candidato del PAN. Lamentable. Por eso a nosotros en Querétaro, a nuestra organización por Querétaro Todo, nos preocupa lo que sucedió y no queremos que pase desadvertido, que digamos, bueno, ya pasaron las elecciones, ya hay un ganador. Sacar una fotografía y analizar la fotografía con una lupa. ¿Qué fue lo que sucedió? Con números, estadísticas. Es el estado de los 15 donde se eligió gobernador, en donde hay una diferencia escandalosa entre el primero y el segundo lugar. En otros estados de la República, en donde ya el segundo lugar reconoció al primero, hay menos de 5 puntos porcentuales. Bueno, en Querétaro hay más de 30 puntos porcentuales. Recuerdo discursos de algunos candidatos que decían, vamos a ganar. Me gustaría que los trajéramos a entrevistar, pusiésemos esas palabras y que nos explicaran si son cándidos, inocentes, o si nos querían engañar a los ciudadanos.
porque el afirmar vamos a ganar genera una expectativa ciudadana. Y cuando ve los resultados, 0.6% de la votación, 0.9%, dice, no puede ser, es que, caray, se arreglaban y se vestían para ir a los debates y después no hicieron nada. Y ahora que tocas el tema de los debates, justamente, ¿qué opinión les merece a ustedes como asociación? ¿Era un debate? No podía haber debate entre tantas personas. Un debate es entre dos, básicamente. Sí, es una antítesis y la búsqueda de una síntesis. Pero cuando estás con 10 personas tratando de construir un debate, es imposible. Era un panel, era un foro, pero no un debate. De ahí está equivocada la forma en la que se define ese ejercicio. No es malo, esos ejercicios no son malos, pero no son debates. Debería de existir la forma en que se llegara al final, antes de la elección, a un debate entre las dos fuerzas o las tres que tienen mayor presencia, pero llegar a unos días antes de la elección con 10 que dicen que van a ganar es absurdo. De verdad es absurdo, es lamentable. Y además de todo le cuesta a la gente. ¿Sí? Son más de 240 millones de pesos los que se gastaron en la campaña. Es mucho dinero, hay mucho desempleo, hay mucha necesidad en la calle de miles de ciudadanos, lo vemos todos, y ver que se gastaron millones de pesos en lonas, en espectaculares, en eventos, y que tengan esos resultados, que nos den una explicación. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hubo trampa? ¿No les quisieron contar sus votos? ¿Qué fue lo que sucedió? Ojalá y los candidatos los llamáramos a cuentas y nos dijeran qué fue lo que sucedió, por qué obtuvieron ese resultado. Es justo, es honesto que a los ciudadanos nos den una explicación. Yo aún recuerdo a algunos candidatos, la misma candidata Celia Maya, que el lunes, antes de la jornada electoral, 6 de junio, el 31 de mayo, afirmaba que iba a ganar. Sí, ella decía, vamos a ganar. Claro, son discursos políticos alentadores, pero oye, y el resultado, ¿de dónde salió, no? ¿Cómo se realizó? ¿Cómo se llegó? ¿Qué sucedió para que llegaras a ese resultado? E insisto, es preocupante. Escucho a muchos ciudadanos que se quejan del presidente López Obrador, de que quiere tener el control del Congreso de la Unión, la mayoría calificada de los diputados, que está muy mal que tenga la mayoría calificada, que está muy mal que quiera tener el control. Bueno, en Querétaro, Mauricio Curi tendrá el control absoluto del Estado, absoluto. Sí, es decir, en México tenemos al presidente López Obrador, que es un hombre que ha asumido un control muy importante de la política en el país, que en consecuencia eso le ha generado severas críticas, pero en Querétaro